A través del programa Radial Ánimo, producido por la abogada Lady Campos, compartimos temas para las jóvenes. Si estás interesada en escuchar más de nuestros audios, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. El siguiente tema fue escrito y leído por Alma Sarabia. María Magdalena, de un pasado oscuro a la luz de Cristo. María Magdalena es una mujer a quien se le menciona en cada uno de los evangelios. Las escrituras señalan que fue liberada de 7 demonios. Después de ser sanada, siguió a Jesús de corazón puro y carácter intachable. Y el hecho más destacado en ella es que al final fue la primera en ver al Salvador resucitado. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. En Lucas 8:1 al 3 y Marcos 16:9 se nos da un único detalle de la vida pasada de María. Ella estuvo siendo atormentada por 7 demonios. No se nos dice por cuánto tiempo, ni tampoco se detalla cómo fue que Jesús la liberó. Pero una cosa sí es segura, ella vivía en total tinieblas. En las Escrituras no se dice en ninguna parte que ella haya sido una persona inmoral, como generalmente se le atribuye. En lo personal no creo que María fuera prostituta, puesto que a ella se le menciona como una de las mujeres que sostenían el ministerio de Jesús, y él no hubiese permitido que se usara dinero ganado de manera ilícita. Sin embargo, no podemos decir que la vida de María Magdalena fuera en ninguna manera feliz. Todo lo contrario. Siempre que las Escrituras nos muestran la vida de las personas endemoniadas, todo es miseria, destrucción, dolor, tormento y sufrimiento. De hecho, el lugar de donde era María precisamente era de Magdala, Mateo 15:39, una pequeña aldea situada a la orilla occidental del mar de Galilea. En Galilea fue donde Jesús liberó a varias personas endemoniadas, y una de ellas fue precisamente María. Los síntomas de las personas poseídas por demonios son variados, como describe el pastor John MacArthur en su libro 12 mujeres extraordinarias. Los endemoniados eran algunas veces personas dementes, como es el caso de 2 hombres poseídos por los demonios, que vivían en un cementerio y se comportaban tan fieramente que nadie se atrevía a acercárseles. Mateo 8:28 al 34, Marcos 5:1 al 5. Marcos nos dice que al menos uno de ellos tenía el hábito de mutilarse con piedras. Marcos 5:5. Con mucha frecuencia, la posesión demoníaca implicaba padecimientos físicos, tales como ceguera, Mateo 12:22, sordera, Marcos 9:25, incapacidad para hablar, Mateo 9:32 al 33, convulsiones y ataques, Marcos 1:26, Lucas 9 del 38 al 40, y padecimientos generales, Lucas 13:11 al 13. Fin de la cita. No sabemos cuáles de estos tormentos sufría María, pero sabemos que era una persona rechazada por la sociedad, alguien sin esperanza, absolutamente ninguna persona podía ayudarla. No podemos imaginar la desesperación y miseria en que se encontraba. Era una muerta en vida, con tantos demonios atormentándola, su vida no era vida. Pero en medio de sus tinieblas, por la misericordia de Dios, ella vio una gran luz. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz,
y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Mateo 4:12 al 16. María fue liberada de la opresión demoníaca. Este es un hecho que resalta en gran manera la misericordia y la gracia de Dios. La vida de María fue totalmente transformada. Eso es lo que Jesús hace, un giro de 180 grados, un lavado exhaustivo de nuestro corazón y mente. Algo que ni la religión ni las buenas obras, ni ninguna persona, ni por nosotros mismos podemos hacer. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 2 Corintios 4:6. Te pregunto, ¿habrá algo que sea imposible para Dios? Tal vez estés pasando por alguna dificultad que te parece enorme y que no hay esperanza, o algún ser querido esté en una situación demasiado complicada. Pero ningún problema es demasiado difícil para Jesús, y María Magdalena es una prueba viviente de eso. Ni el diablo ni todos sus demonios pueden contra el poder de Jesús. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. María se convirtió en una fiel seguidora de Jesús, tanto así que, como ya comentamos, ella es mencionada entre las mujeres que sostenían el ministerio de Jesús, con sus recursos y servicio. Por lo que entendemos, ella no era casada ni tenía hijos, estaba dedicada 100% a las cosas espirituales. Ella estaba en el círculo íntimo de Jesús que lo acompañaban en sus viajes. Ella, por lo que vemos, era una mujer acaudalada y dejó todas sus comodidades en su casa para seguir a Jesús. El amor que ella tenía hacia Jesús era muy grande. Ella entendía que se le había perdonado mucho y ahora ella amaba mucho. Lucas 7:47. Entre más pienso y medito en todo lo que Jesús me ha perdonado, más lo amo. Él ha tenido tanta misericordia de mí que simplemente no puedo dejar de agradecerle. Cada vez que recuerdo su preciosa gracia, me siento menos merecedora y más vil y pecadora. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 1 Timoteo 1:14 al 15. María Magdalena sabía que había sido rescatada y su gratitud a Cristo se manifestaba en una gran devoción hacia Él. Y al igual que ella, tú y yo debemos amar y servir a Jesús con todas nuestras fuerzas, todos los días de nuestra vida. Cuando todos abandonaron a Jesús, ella permaneció leal hasta el final. Junto con otras mujeres estuvo presente durante todo el proceso del juicio y crucifixión de Jesús. Juan 19:25 nos dice que ellas se encontraban cerca de la cruz donde Jesús estaba, mientras Marcos 19:25 y Mateo 27:56 nos comentan que miraban de lejos, lo que nos lleva a concluir que al principio estaban cerca, pero entre la multitud enfurecida pidiendo la muerte de su amado Señor y tal vez el no poder ver más su sufrimiento, se fueron alejando, pero sin la intención de irse. Porque al final fue María Magdalena y María Madre de José quienes miraron en donde sepultaron a Jesús. Marcos 15:47. Y permanecieron mirando hasta que la piedra fue rodada. Mateo 27:61. María solo podía pensar en poder preparar el cuerpo de Jesús de la forma correcta. Después de todo lo que había sucedido, debía estar con el corazón roto al pensar en su amado Señor que ahora estaba en esa tumba. Así que junto con las otras mujeres prepararon especias aromáticas. Marcos 16:1. Y a la mañana siguiente al día de reposo, siendo aún muy oscuro, fueron al sepulcro, preguntándose a quién les ayudaría a mover la piedra. Sin embargo, entre tanto que iban se produjo un terremoto y la piedra fue removida para que ellas y los discípulos de Jesús pudieran entrar a la tumba y verificar que Jesús había resucitado.
Para ordenar los acontecimientos de cómo fueron las idas y venidas de las mujeres y los discípulos, hay varias versiones con respecto a los pasajes. Pero algo que sí es contundente es que Jesús se le apareció a María Magdalena primero. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Marcos 16:9. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Juan 20, del 11 al 18. María pensó que habían robado el cuerpo de su Señor, y eso la desgarraba. Y en ese momento, cuando sus ojos estaban nublados por las lágrimas, se le apareció Jesús, la primera en verlo resucitado. Qué gran honor le concedió Dios a la fiel María. En ese entonces los maestros de la ley no admitían a mujeres para enseñarles, porque se les asignaba un lugar inferior al de los hombres. Además, si le añadimos que había sido liberada de 7 demonios, todavía era menos probable que creyeran su testimonio. Pero este hecho muestra una benevolencia maravillosa de parte de Dios hacia María. Y es otra evidencia más acerca de cómo las mujeres son honradas en las Escrituras. María no reconoció a Jesús hasta que Él le habló por su nombre. Y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Juan 10, 3, 4 y 27. ¿Conoces tú la voz del buen pastor? ¿Eres sensible a su voz? ¿Le obedeces? María inmediatamente lo reconoció. María fue la última que dejó la cruz cuando Jesús murió y la última en irse del sepulcro, donde fue testigo personal del suceso más importante de la historia del mundo, la resurrección de Cristo. Esta es la verdad que define al cristianismo, el fundamento de la fe cristiana. Pablo dice en 1 Corintios 15, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos. Él está vivo y Él tiene todo el poder para perdonar nuestros pecados, para cambiar nuestra vida, nuestro corazón y mente, como a María. Y a los que hemos recibido ese perdón, los que somos bienaventurados porque nuestra transgresión ha sido perdonada y cubierto nuestro pecado, Salmos 32:1, le amamos, porque a pesar de que nuestra maldad era mucha, fue más grande su gracia y su misericordia. Ahora queremos obedecerle y servirle. Hagámoslo con devoción como María, fieles hasta el final. Oremos. Señor, queremos amarte a ti y solamente a ti, no por lo que nos das, sino simplemente por lo que eres. Tú eres digno de que te honremos. No somos merecedores de absolutamente nada, pero en tu misericordia nos extiendes tu perdón. Te agradecemos y te suplicamos que nos permitas permanecer fieles todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Te agradezco por tu tiempo y espero puedas escucharnos el siguiente sábado. Dios te bendiga.